Salud mental a tu alcance con la doctora María Constanza Maya. Todo lo relacionado con depresión, ansiedad, trastornos del sueño, insomnio, déficit de atención, adicciones y problemas en el sistema nervioso. Sanamente. Miércoles 7 de la noche, solo por 88.1 Romántica Estéreo. Salud mental a tu alcance. Hola, ¿qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenas noches. Hoy 11 de febrero del año 2026. Aquí en esta estación 88.1 FM les damos la bienvenida hoy miércoles de nuestra salud mental. Esto es Sanamente, salud mental a tu alcance, al aire. Bueno, como siempre tenemos un tema bastante relevante, muy importante, pero también muy de la época, sobre todo cuando iniciamos este segundo mes, y vamos a hablar hoy de la fobia escolar, timidez y el arte de hacer amigos. Bueno, y para ese tema nos acompaña el doctor Juan Diego Ruiz. Así es que, doctor Juan Diego, buenas noches, bienvenido a 88.1 FM. Germán, muy buenas noches. Un cordial saludo a todos los oyentes de Romántica Estéreo. Nuevamente en este espacio importante de Sanamente hoy miércoles. Un placer poder acompañarlos. Qué bueno, tenemos un tema bastante interesante. Muy seguramente va a llamar la atención de estos chicos también que nos escuchan de manera independiente y también de los padres de familia, ¿no? Sí, claro que sí. Es un tema muy importante ya que, bueno, comenzar, ¿no? Retomar actividades académicas. No siempre, pues los primeros días de colegio, de bachillerato, de clases académicas, la universidad, no puede ser fácil todo el tiempo. Y aquí es donde vamos a identificar algunos componentes y también darles como algunos tips por ahí a los padres de cómo podemos mediar un poco ese temor ya en los niños chiquiticos y ya en nuestros adolescentes, ya poder brindar algunas estrategias que podrían ayudar, ¿no? En esa exposición al miedo. Y básicamente ese es el tema de la fobia social, la ansiedad social y la timidez, correcto. Bueno, en esta introducción estaba analizando también, y cuando hablamos de fobia escolar es a todos los niveles, ¿no? Digamos, de colegio, de universidad, sí, claro, de grado. Exactamente, también. Sí, la fobia social, ya. Pues la podríamos ya generalizar en todas las poblaciones, ya. Que es el miedo, ¿no? A la exposición, sino que ya vamos a entender que en la fobia social ya hay más conducta evitativa, ¿cierto? O sea, la persona ya se niega a ir, evidentemente está bloqueada por el miedo. En una ansiedad social podemos identificar que la persona está bajo el pensamiento de que puede haber juicio hacia él, ¿no? Hacia una persona, identificando autoexigencias, búsqueda de garantías. Y en la timidez, que puede ser un rasgo de personalidad, ¿sí? Porque es importante hacerles entender a todos pues la diferencia entre estos tres componentes para irlos identificando y según ellos ya tienen una intervención diferente, ¿no? Hola, doctor Juan Diego. ¿Cómo identificar o cómo inicia? Empecemos por el principio. ¿Cómo inicia esa fobia escolar, esa fobia social? Bueno, muy bien. Entendemos que los miedos principalmente son aprendidos, ¿verdad? Basado en experiencias
o creencias culturales. Por ejemplo, si hablamos de las experiencias vividas, un niño puede acoplar su miedo intensificado entre la crítica, la burla o que sus compañeros actuaron bajo el rechazo, la indiferencia, molestarlo, lo que hoy actualmente conocemos como el bullying, que es de mucha importancia, y que yo les hago entender que bullying va a haber en todos los colegios del mundo, porque estamos hablando de cerebros neurofisiológicamente que todavía no están totalmente maduros, hay una inmaduración a nivel del lóbulo frontal, es decir que estos cerebritos no son conscientes pues tanto de sus comportamientos, sus actos, y no son no son tan capaces de medir el daño que te puedo hacer en mi actuar, ¿no? O sea, en mi actuar tanto en mi expresión verbal hacia ti o en mis comportamientos hacia esa persona y el daño que te puedo hacer, ¿no? Es producto del desarrollo. Exactamente, sí. Y en todos los colegios evidentemente se va a presentar el bullying, pero ahí es la importancia del sistema educativo y de cada entidad escolar de cómo pueden intermediar pues en esos procesos, ¿no? Los profesores y demás. También los padres pueden ser partícipes ahí, muy importante. Y la creencia cultural, ¿no? Porque, por ejemplo, ya podemos entender, por ejemplo, desde casa, que si ya está mal fallar o está mal equivocarse, entonces podría ser un sujeto de burla, ¿no? Un sujeto de crítica, porque pueden haber padres que le pueden decir a sus hijos, es que no puedes no responderle al profesor, porque si no le responden todos tus compañeros van a pensar que eres un vago o que eres así, ¿no? Porque sí, evidentemente hay hogares donde pueden manifestarse esas exigencias. Entonces, digamos que el miedo es más que todo interiorizado y aprendido, ¿no? Por lo que ya empiezan las creencias, pues ahí dentro de lo que hemos todo este tiempo hablando, y es mi enfoque, ya la participación de los pensamientos, esas creencias que empiezan ya a generar un miedo patológico, ¿no? Bueno, muy bien. Y abordando esta fobia escolar también ya en un nivel un poco más alto a nivel de edad, el tema de la fobia a la universidad, o en principio aquellos jóvenes que no pretenden o no se enfocan en la selección de una carrera, de una universidad. ¿Cómo afrontar eso por parte de los padres? Ya, muy bien. Pues digámoslo, si lo hablamos en la elección de la carrera, podría estar mediado de temores, ¿no? Entonces, y mira que es bien frecuente en la consulta de nuestros pacientes jóvenes, están bloqueados por la ansiedad en una elección de carrera porque evidentemente quieren tener las garantías, ¿no? Eso es muy común. O van sujetos a muy altas expectativas, o sea, quiero que lo que yo estudie, Germán, me haga sentir bien, que me dé todos los ingresos económicos que yo deseo, que realmente me sienta feliz con ello y que todo salga bien, ¿no? Entonces, hay una incertidumbre no saludable y una búsqueda de garantía, y ahí empieza a participar el miedo, ¿no? Y eso vendría la ansiedad, que ya generaría una procrastinación, ¿no? En la elección de su carrera, eso debilitaría, ¿no? Y a veces los padres refuerzan como que lo que escoges tiene que ser y punto, ¿no? O sea, no puedes aquí estar de flor en flor, como, ¿cierto? O esa carrera es y será, y no cuentes que yo te voy a apoyar para otra carrera, ¿no? Así que elige bien. Entonces, los padres pues también podrían ejercer mucha presión en esa elección, ¿no? Bueno, entonces, pero sí. ahí hay un poco de factores bastante determinantes y no tan fáciles de abordar, ¿no? Lo primero, yo identifico ahí tres aspectos fundamentales. Uno es alta expectativa. O sea, digamos que está asociado muy también bien, altas expectativas de lo que tiene que pasar, ¿no? Claro, un tema de inteligencia también emocional en ese sentido, ¿no? Exactamente. Entonces, esa alta expectativa, ¿cómo poder abordarla por parte de los padres también y generar una minimización del riesgo frente a la frustración que se puede obtener en el corto plazo si no se logra esa expectativa? Sí, ¿no? O sea, siempre considerar que hay la otra posibilidad, o sea, que tu hijo en este momento, si acaba de elegir una carrera, puede ser también que no sea lo suyo, ¿cierto? O sea, no necesariamente tiene que ser una decisión absoluta, no, que también puede pasar que esta persona no se siente identificada, no le gustó el ejercicio de su carrera, evidentemente no le gustó como el conocimiento ahí, ¿cierto? Entonces, desde ahí de entrada sí es importante que un padre, primero, valide las emociones, segundo, evite presionar, ¿no? Porque todavía seguimos encontrando familias que presionan y quieren como elegir sobre sus hijos, ¿no? Entiendo la preocupación, ¿no? Pero es como, estudia carreras que te puedan ofrecer más estatus económico, esto y lo otro, pero ojo que pues realmente tu hijo es un ser humano diferente y ahí está participando su deseo de desarrollarse, no sé, como artista, como otra profesión. Y pues en la vida no hay garantías de que realmente si estudies algo que entre comillas te podría dar un beneficio económico vaya a ser así, ¿cierto? Entonces,
Bueno, aquí Por ahí hay es un tema, importante. aquí hay un tema bastante interesante y muy seguramente a los oyentes, si son padres de familia, pues les va a llamar la atención porque es muy común que hoy los chicos terminen su bachillerato a los 16 años, apenas cumpliendo 16 años, Sí. y ya saltan a la universidad. Esa decisión ¿es recomendable o no? ¿O todo depende también de esa proyección que tenga a nivel de unidad familiar, pero también haciéndole el acompañamiento al joven? Sí, es muy importante lo que mencionas, Germán. Yo creo que esto depende mucho también del estudiante o en este caso del adolescente. Si tiene ya orientado su gusto, vale, apoyémoslo, ¿no? O sea, apoyémoslo, pero como padre puede comprender que también puede pasar que por ahí no es, ¿no? O no ¿Aún fue. así, a esa Exactamente. temprana edad? Sí. Sí, Ya. porque evidentemente pues si ya tiene una elección o está seguro, pues digamos eso aumentaría las probabilidades de que esa fuese su carrera, ¿no? Ya. Si el adolescente todavía no tiene claro, hay que evitar presionar, ¿sí? Ya. No hay que como... No presión, la primera Claro, no hay que recomendación. reforzar creencias como entonces tus compañeros ya están avanzando, entonces tú estás quedado, entonces sí, entonces no vas a hacer nada, no hay que reforzar digamos que ese tipo de creencias porque esto va a afectar más al adolescente y se va a frustrar más, ¿sí? Hay que dejarlo que pues procese su información, sepa tomar una decisión tranquila. Evidentemente, si tiene un factor también fisiológico, pues digámoslo así, entre los 19 y 21 años de edad un cerebro ha adquirido su maduración frontal, o sea, Ya. puede tomar más criterio en la toma de decisiones, ¿sí? Esto no significa que si un adolescente está orientándose por, digámoslo así, una carrera de derecho, no, entonces esperemos hasta los 21 para que así sea porque su cerebro está inmadurado. No, no necesariamente. O sea, si hay una orientación, si tiene un gusto, bueno, también se lo puede reforzar bajo un curso preuniversitario, si hay algunas inseguridades, ¿cierto? Pero evidentemente si el muchacho tiene como ya elegido y por ahí se identifica, pues hay que apoyarlo, ¿no? Hay que fomentarlo, validando de que está bien, el hecho de que tampoco uno puede ser que no te guste, ¿no? ¿Sí? Porque puede pasar. No Así queremos es. como llegar a una exigencia de que eso fue por ahí, si te metes y si no es así, bailas, ¿no? Ya. Entonces, es mucho, depende como del adolescente, pero hoy en día estamos encontrando un poco más de adolescentes que todavía no saben qué hacer, ¿no? Entonces, no hay que meter tanta presión, pero eso no significa que los vamos a dejar en casa pues sin hacer nada, ¿cierto? Ya. De hecho, pues uno de los enfoques que trabaja Neuromedic es la orientación vocacional, les ayudamos a nuestros jóvenes basados en su perfil, su personalidad, a tener un criterio de pronto de qué carrera puede ser más acorde, ¿no? A su perfil psicológico, a sus gustos, a sus pensamientos, a su forma de ser, y ya como orientarlo y se le da como digámoslo así, unos componentes que pueden estar más ligados a esa persona, ¿no? Y ya que pueda tomar una decisión más clave, ¿sí? Bueno, hay un tema que es muy relevante que muy seguramente algunos oyentes lo han vivido en casa. Ya. Y es que, bueno, digamos que hoy por hoy los ingresos a la universidad terminan siendo un poco más flexibles, más laxos, pero no el tema económico. ¿Cómo poder abordar y también evitar que se genere una presión cuando la familia, los padres de familia están analizando y dicen, bueno, selecciona esta carrera, Claro, no es tan económica, comprensible, exacto. pero efectivamente no me vayas a defraudar y no avances hasta el tercer semestre para decir, Sí, no sigo? ¿Cómo afrontar eso exacto. para minimizar ese riesgo? Evidentemente no podemos evitar, ¿no? La preocupación, no podemos evitar la presión, no, porque evidentemente está natural sentir esa preocupación, o está bien sentir esa presión, y a veces ese es mucho de los detonantes de la ansiedad de mis jóvenes, ¿no? De mis adolescentes, en donde dicen, sí, es que mi padre, bueno, no tenemos los recursos, entonces si yo empiezo esta carrera y otra vez me saliera, entonces va a tener que hacer doble gasto, ¿no? Pero ahí también toca trabajar mucho es con el padre, ¿no? O sea, no solamente con el adolescente, sino con el padre, identificando de que no estoy diciendo que invalidemos lo que realmente has podido invertir, o sea, es importante, pero si le metes mucho miedo a tu hijo, las probabilidades son más altas de que por ahí se estanque. Ya. O sea, si lo condicionas de miedo y le estás haciendo ver que eso es como el fin del mundo, o sea, no hay Ya. más dinero, no hay más posibilidades, lo estás llevando al miedo y por ahí no va a ser tan funcional tu hijo, ¿sí? O sea, que tratemos de que no se relaje obviamente nuestro hijo, porque sí sepa que hay una inversión, puede participar una preocupación, pero
yo sé que es difícil decirlo, ¿no? Pero pueden haber otras posibilidades, ¿no? Pues hoy el día pues existen entidades que apoyan a los estudiantes y bueno, y becas y otros requisitos que pueden ayudar, Pues, ¿no? A ese beneficio en estos económico, ¿no? últimos 4 años, doctor Juan Diego, no tanto. Esperemos que los próximos, ¿no? Sí, un tema Esperemos complejo que los político próximos. ahí, sí, lastimosamente, Bueno. pero sí. Ujú. Bueno, en ese sentido, en el acompañamiento que hace Neuromedic a estos jóvenes, ¿participa también el padre o no? ¿Cómo, perdón? ¿Participa el padre también con el estudiante? Bastante, sí, Ya. sí, O sea, evidentemente. es un acompañamiento integral, pero En también, Neuromedic es muy integral, o pero sea, no va solo el estudiante, ni mucho menos. No. Ya. O sea, evidentemente pues entra, ¿no? El estudiante, Ya. nuestros pacientes jóvenes, pero es muchas las cantidades que terminamos citando a los padres y a veces es una sesión únicamente con el padre, porque también Perfecto. somos intermediarios, ¿no? Porque vemos que hay mucha presión en el hogar, hay mucho detonante, entonces, no, es que mi padre me está sacando en cara, que entonces vos verás cómo me repones ese semestre y entonces, sí, Así es. entonces uno le dice al papá, no, pues yo comprendo su inversión, desconozco sus recursos económicos, pero si queremos que hacer que las cosas funcionen, pues imponiendo el miedo a tu hijo, imponiendo exigencias, demandas, no es tan bueno. Sí puedes imponer obviamente reglas, sí puedes exigir un poco de responsabilidad, sí, está bien exigir la responsabilidad, está bien exigir el rendimiento académico, pero no lo claves porque ojo que tu hijo sigue siendo un ser humano, ¿cierto? Así No es. tienes un hijo máquina que tiene que solamente darte resultados que tú esperas todo el tiempo, ¿no? Y al ser un ser humano, como todos los seres humanos tenemos derecho, pues dentro de nuestro actuar estarán los errores, ¿cierto? Pues ¿Cuál puede ser el diálogo de ese padre con el hijo de tal manera que no se genere esa presión? la comunicación asertiva, validando las emociones, porque a veces padres invalidan, ¿no? Entonces le dicen, no es para tanto, ¿sí? Yo no me quejaba antes como tú, ¿por qué llorar por eso? ¿Sí? Es que tú solamente tienes que preocuparte por una nota, yo acá me tengo que preocupar por los servicios, todo eso. Entonces la comunicación asertiva es como una comunicación empática, ¿no? Ya. Validando las emociones y entendiendo que seguramente para ti es una nota, pero para él es algo más, ¿no? O sea, entonces es más que una sola nota, es más, puede ser su ego, es más lo que yo soy como persona, y ahí viene mucho la sensibilidad, ¿no? Del adolescente. Entonces, sí está bien que como padre siempre exista una exigencia saludable, no una exigencia patológica. La exigencia patológica es que todo tiene que salir como yo quiero que salga, ¿no? O sea, no me falles ninguna nota, todas las notas tienen que ser altas, no puedes perder ningún semestre, no puedes perder tiempo, tienes que ir siempre, ¿sí? Tampoco, sí, pero sí permitir un poco la flexibilidad de, bueno, o sea, procura sacar buenas calificaciones, procura no perder ninguna materia, si llegase a pasar, analiza qué fue lo que pasó y negociemos, ¿cierto? Ya. O sea, sí está bien que negociemos, o sea, lo hago responsable a mi hijo, lo hago responsable al adolescente, es decir, bueno, si pierde semestre, ¿cómo podemos ayudar a compensar esto, no? ¿Sí? Pero buscando como una flexibilidad, no tanta la rigidez. Qué bueno abordar esos temas. Doctor Juan Diego, ¿cuáles pueden ser las causas comunes para sentir esa fobia escolar? Empecemos por los más jovencitos, por los chicos. Ya, muy bien. Digamos que ahí hay dos tiempos, ¿no? Dentro de esa línea. Ya. Uno, cuando apenas ingresan, pues a los niveles de preescolar, digamos, cuando se desprenden de casa y van Los chiquitines. a preescolar, chiquitines. Correcto. Y luego el otro escenario, cuando terminan sus vacaciones o terminan año escolar y hay o se reactiva esa fobia escolar. Bien. Las diferencias, o vamos a analizar cada uno de ellos, Sí. ¿no? Digamos que en los chiquitines es el miedo al desprendimiento de sus padres, principalmente, ¿no? Puede estar más ahí, es un entorno. Lo que pasa es que en el cerebro infantil es un cerebro que le gusta la rutina, ¿no? Entonces el cerebro de rutina está acostumbrado a estar en casa, a estar acostumbrado a los juegos y estar acostumbrado a la compañía del papá o la mamá, ¿sí? Qué Que es por qué lo buena general definición, no lo había escuchado. El cerebro infantil está acostumbrado a la rutina. A la rutina. Exactamente. Y entonces, en el momento en el que el cerebro se expone, ¿cierto?, a un evento diferente, ya no nos salimos de rutina, lo identifica como una amenaza, ¿sí? Identifica ya una amenaza de que entonces mi padre ya no está presente, Ya. ¿sí? Y aquí es muy importante lo que voy a hablar hoy, Germán, que se llama el acompañamiento sin rescate, que es un tip muy importante que pueden escucharme hoy los papitos. Acompañamiento sin rescate. Sin rescate, exactamente. O sea, acompañar es importante, ¿sí? Hacer presencia con tu hijo en ese momento es importante, pero sí
El rescate es cuando, ¿sientes miedo? No, devolvámonos a la casa. Ya. ¿Cierto? ¿Sientes miedo? No, entonces yo voy y hablo con el profesor. ¿Sientes miedo? No, tranquilo, entonces vamos mañana si te sientes dispuesto. Ese proteccionismo tan... Eso no, porque estás debilitando al niño. Exactamente, ¿sí? ¿Cuál sería la comunicación ahí? Hacer la presencia. Entonces, mira, por ejemplo, si es un niño chiquito, si hablamos de un niño chiquito, obviamente no podemos entrar como a debatir pensamientos y creencias y etcétera. Hacemos exposición, pero vamos quitando, como en el ejemplo de la bicicleta, cuando a uno le enseñan a manejar bicicleta, en mis tiempos, a uno pues le enseñaban con las 2 rueditas al lado, ¿no? ¿A usted le tocó ese también? Pues yo sí aprendí así, bueno, con las 2 rueditas al lado, y lo voy a poner como ejemplo, en el sentido de que a medida que vas tomando confianza con la bicicleta, pues vamos quitando las rueditas hasta que llega un punto de que estás sin rueditas. Se las va subiendo de a poquito. Eso se llama, muy bien, exposición gradual. Es decir, el padre está bien que haga presencia, sí, pero deja que tu hijo sienta miedo. No invalides, no evites que tu hijo tenga miedo, porque entonces, si no, tu hijo está determinando está entendiendo que la amenaza es sin papá, o que mi papá es la protección, y que entonces si estoy sin él, todo es amenaza y todo es peligro, ¿sí? Ya cuando los niños ya empiezan a tener un poco más de entendimiento, sí, pues entre los 5, 6, 7 años, que ya empiezan a entender un poco más las cosas, hay padres que entonces me bloquean. No tengas miedo, no llores, no te pongas así, tienes que estar tranquilo, tienes que estar relajado. No, el acompañamiento es acompañar a tu hijo en la emoción que se está sintiendo, ¿sí? Comprendo, hijo, que estás en este momento sintiendo miedo, pero más allá del miedo no te va a pasar nada, ¿sí? Más de eso que tú estás sintiendo, ¿qué piensas que va a pasar? No, que mis amigos me van a atacar, que esto y lo otro. No, si quieres te hago un ratico de acompañamiento y después me voy retirando, ¿sí? Para que sepas que realmente nada grave va a pasar. Pero es importante que los menores empiecen a validar el hecho de sentir miedo, ¿sí? No podemos estar buscando todo el tiempo la zona de confort, y entonces sentir miedo es igual a, no me quedo en casa. Sentir miedo es igual a, no, siempre estar en compañía de mi papá. Sentir miedo es igual a que mi papá hable con el profesor por mí. Entonces, no, ese rescate es el patológico. Por eso se llama acompañamiento sin rescate, ¿sí? Y el acompañamiento es hacer presencia con exposición gradual. O sea, acompaña a tu menor, acompaña a tu hijo, haz presencia, pero te vas retirando, ¿sí? Y déjalo que sienta el miedo. Y enséñale que sentir miedo está bien. Perfecto. ¿Listo? Bueno, hay un tema respecto a la edad. ¿En qué edad aparece o suele aparecer estas fobias? Eso sí no tiene edad, o sea, eso se puede presentar en cualquier momento, ¿sí? Las estimulaciones tempranas son importantes, yo les recomiendo a los padres, principalmente yo casi no manejo niños, pero obviamente tengo el conocimiento y lo hemos trabajado con los colegas y lo hemos hablado así. Desde edades tempranas está bien hacer pequeñas exposiciones, ¿sí? Que enseñar a tu hijo a pasar momentos sin ti. Que pase el momento donde los abuelos, que tenga por eso los jardines son buenos, porque eso es como tener otros espacios por fuera de casa, y enseñarlo a exposiciones fuera de casa está bien. O sea, desde ahí tú puedes empezar a evitar esas fobias sociales. El problema es cuando los padres son muy sobreprotectores. Evidentemente, pues yo sé que pues ser padre es algo muy maravilloso, pues tener un hijo, sí, y uno no quiere que un hijo le pase nada. Pero en la medida que uno no permita eso, más vas a volver débil a tu hijo. Entonces, decirte que no, una fobia social tiene una edad de comienzo, no, Germán, porque lo que yo te decía desde el comienzo, si yo pude empezar bien mi primaria, ¿cierto? Y por ahí en el año 5º, sí, en alguna exposición me equivoqué, me tropecé, me caí, algo me pasó, estaba chorreado el uniforme y empezaron todos a criticarme y empezó a ir a burla, o empecé a tener por ahí un compañero que me estaba moleste y moleste todo el tiempo, y mis miedos ya fueron interiorizados. Entonces ya los desaté después. Mi primaria tranquila, y en mi bachillerato ya es donde empecé a consolidar miedo ante esa persona, o ya empecé a consolidar miedo a fallar, o a equivocarme en el público, o que algo malo, a evitar siempre sentir vergüenza, ¿sí? Entonces, no podría decirte como que hay una edad definida para ese comienzo de la fobia social, pero digámoslo así, que son, digamos, dentro de los detonantes más frecuentes en la generación de una fobia social están las exigencias, y está, pues, obviamente el ambiente escolar, ¿no? Si hay bullying y lo demás. Cuando se presenta ese cambio de institución, que suele presentarse también,
por el traslado de residencia de los padres, Claro, por no aceptación en el colegio, llegar a otro, Sí, claro, bueno, tantas no es fácil. circunstancias. ¿Cómo poder abordar y no tener el riesgo de esa fobia? Bueno, ahí ya tendría un enfoque cognitivo, ¿no? O sea, Ya. habría que identificar en esa persona qué miedos pueden haber, ¿sí? Si, digamos, si el traslado fue simplemente de residencia a residencia por motivos de trabajo de los padres y el muchacho no tenía problemas en el colegio, pues eso disminuye las probabilidades porque él está entendiendo de que es una experiencia que estaba normal y seguramente sus compañeros van a actuar como tal. Si ya hablamos de un entorno de cambio que venía atravesando por situación de bullying, muchos problemas, un ambiente fuerte escolar, demasiado fuerte y patológico, y me trasladé al otro colegio, hay que reforzar, habría que evaluar los miedos de esa persona, ¿no? Por lo general, hay autoexigencias. La autoexigencia sería: equivocarme sería terrible, no puedo decir algo tonto delante de mis compañeros, si me equivoco seré una burla, ¿sí? Creencias que identificamos como patológicas, ¿sí? O anticipaciones no saludables. Y evidentemente, pues ahí tendríamos que hacer un trabajo cognitivo, ¿no? Hacer entender a la persona que está bien, obviamente, fallar, y qué tan terrible sería equivocarte, ¿no? Perfecto. O sea, además de sentir la incomodidad de que tus compañeros se burlaran o hicieran comentarios, qué tan terrible eso sería en tu vida, ¿no? Sí. Bueno, cuando se presentan estas situaciones, doctor Juan Diego, pues estos temas se pueden abordar desde la óptica profesional, Sí, claro. también posiblemente en casa, ¿no? Empecemos por lo segundo. ¿En casa es posible abordar estos temas? Depende del grado, ¿no? Del miedo, sí. Por ejemplo, si hablamos de la timidez, donde puede estar una persona con una personalidad introvertida, algo reservada y un poco insegura, sí se puede reforzar como, bueno, con qué amigos estás, pues es mucho la comunicación, ¿no? Entonces, cómo te sientes, como padres, cómo puedes jugar. Puedes jugar como bajo la validación de las emociones, cómo te estás sintiendo, qué pasa cuando hablas con los compañeros, se te facilita o no se te facilita ser amigos. Entonces, si ya el muchacho nos dice, no, se me es difícil, ¿y por qué se te es difícil hacer amigos? No, porque pienso que me van a rechazar, pero si no lo has intentado, ¿por qué? ¿Sí? O no, ya un grupo me rechazó, bueno, pero si un grupo te rechazó, ¿será que todos te van a rechazar? ¿Cierto? ¿Sí? Y hay que entonces buscar como ese diálogo, esa comunicación, ¿listo? Ya para lo que es la ansiedad social y la fobia social ya tiene más una estructuración cognitiva patológica donde ya hay creencias, ya están muy ligadas a la persona, ¿no? O sea, ya hay miedos, ya hay prejuicios de lo que puede pasar, de lo que me van a hacer, y la fobia ya es la conducta evitativa, ¿no? Entonces ahí sí hay que, pues, seguramente hay que hacer un refuerzo ya más profesional, ¿no? Ahí es donde ya nosotros como profesionales empezamos como a desbloquear, porque a veces a los niños o a los adolescentes les da miedo expresarle esto a sus padres, ¿no? Así es. Les da temor, entonces no quiero ser una carga más para mis padres, ya suficientemente tienen con su trabajo y yo ser una carga más, o minimizan, ¿no? O sea, que si yo hoy le digo a mi papá que para mí es difícil hacer amigos, ¿qué va a pensar, no? O sea, sí, entonces es algo mínimo, es algo que yo tengo que llevarlo yo solo y lo ocultan, ¿no? Por eso es importante, Germán, el diálogo. O sea, cuando tú me preguntas como qué pueden hacer los padres, mucho es el diálogo, mucho, demasiado es el diálogo de evaluar cómo te sientes, ¿sí? ¿Qué piensas a partir de eso? ¿Sí? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Qué se te dificulta? ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu mayor temor? ¿Sí? Comunicación permanente. Exactamente, y validar las emociones, porque a veces el muchacho le dice al papá, no, papá, es que cuando yo salgo y voy a hablar en público me da mucho miedo y siento temor. No, pero tranquilo, que eso no le va a pasar nada, usted tiene que estar tranquilo, usted tiene que estar seguro, eso nada malo le va a pasar. No es tan bueno porque no le está validando la emoción y le estás haciendo entender a la persona de que tiene que estar seguro, de que tiene que estar tranquilo, y es algo que realmente su cuerpo todavía no lo está manifestando así. O sea, su cuerpo evidentemente está sintiendo temor, nerviosismo, ansiedad. Y si ya de entrada voy con el pensamiento de que mi papá me dijo que tengo que estar tranquilo, nada va a pasar, respire, se me va a hacer un bloqueo porque mi cuerpo está por acá sintiendo y mi mente está por acá por el otro lado. Y mucho menos que el papá se ponga como ejemplo, de decir, a tu edad a mí no me daba miedo. Exacto. Error, es un error. Muy bien, Germán. Sí, es algo muy cotidiano. Error. Sí.
Sí, es muy ahí se puede minimizar al chico. No, porque bloquearlo. llevas la comparación, es una comparación patológica, ¿no? Ya. Y a veces eso llega a mis pacientes y me dicen, es que yo ¿Suele quisiera... suceder eso? Claro, es que yo Ya. quisiera ser como mi amiguito que sale allá y hace reír a todos. Ya. ¿Sí? Que yo quiero ser como él. O sea, que salgo y hablo tranquilo y que no me dé miedo, ¿no? Y entonces ya está como exigiéndose ser otra persona. Entonces ahí viene la frustración, ¿no? Me frustro, me estanco más, me bloqueo más, conducta evitativa, más ansiedad, ¿sí? Primero tienes que abrazar quién eres, ¿no? Primero, antes de buscar ser otra persona. Tienes que validar que eres una persona que delante de las demás personas seguramente me siento un poco ansioso, me siento nervioso y que eso es parte de mí, ¿sí? Pero ahí ya tendríamos que jugar, pues obviamente es como, ¿qué son los detonantes? ¿Qué creencias seguramente están detonando esa ansiedad? Ya. Ujú. Bueno, ¿qué recomendaciones, retornando a este tema de la fobia escolar? Y le apunta esa pregunta ya a los chicos que están seleccionando una carrera, una universidad. Recomendación para los padres para que no vean en sus hijos el reflejo de lo que no fueron. Sí, o de lo que querían ser. No, claro, soltarlos y dejar que sean ellos, ¿sí? Dejarlos que tomen sus decisiones. A veces entiendo la preocupación, pero si un padre está bajo el miedo totalmente todo el tiempo evitando que su hijo se estrelle, es peor, ¿sí? Hay que dejar que el hijo se estrelle, hay que dejar que el hijo cometa errores, hay que dejar que el hijo cometa equivocaciones, porque al final uno aprende más en la vida de los errores cometidos. ¿Sí? Sí. Entonces hay veces mucho, y entiendo a los padres evidentemente, claro, o sea, el padre siempre va a querer que su hijo tenga lo mejor, ¿cierto? Que no sufra, que no cometa errores, pero somos seres humanos y entonces eso tiene que pasar y a veces a partir de las experiencias y a partir de los errores y a partir del fracaso y a partir de los golpes es lo que te va forjando, ¿no? Así es. Como persona. Entonces, esos padres que siempre buscan como que así eso no tiene que pasar y no quiero que mi hijo otra vez que aparezca, pues hay que soltarlos y que dejen que ellos tomen sus propios criterios, ¿no? Al final son seres humanos diferentes, no puedes pensar por él y por Así ti. es. Otro mensaje para los papás, ¿cómo aprender, desde la óptica de papás, cómo aprender a aceptar esos gustos y esas inclinaciones que tienen los chicos? Esa palabra es bella, la aceptación, esa aceptación hay que implementarla. La aceptación no es fácil, pero es el camino más acorde, ¿sí? Sí, Porque si estás en contra, o sea, yo quería que mi hijo estudiara Derecho y mi hijo se fue por la ingeniería, ¿cierto? La aceptación es... Claro, o sea, si estás en contra te estás haciendo daño mal a ti mismo y estás dañando el ambiente. Lo que Y genera estás con menos rabia. sufrimiento, ¿no? Correcto, ¿no? Porque Ya. estás con una demanda, una exigencia de lo que esa persona debería estudiar. O sea, mi hijo debería estudiar Derecho. Pero es un pensamiento obviamente no saludable, no es racional, porque es bajo tu criterio que debería ser así. Pero él es un ser humano diferente, eso no significa que él tenga que pensar como tú. Pero ¿cuál puede ser esa educación, esa inteligencia emocional, esa recomendación para los papás? Para no caer en eso. Claro, exactamente, la flexibilidad cognitiva, ¿no? Ser flexible, Ya. o sea, permitirme entender, sí, permitirme aceptar que en este momento mi hijo tiene otra manera de ver la vida hacia mí. Y si Ya. no le gusta y venimos de una familia de derecho y de abogados, no significa que él tenía que ser así, ¿cierto? Claro, Sí. y no hay garantías tampoco en la vida, ¿no? Entonces, ya como padre puedes cumplir no bajo el miedo, o bajo la exigencia, sino bajo una recomendación, ¿sí? Es como que, hijo, o sea, por acá tienes un imperio, tienes todo lo que hemos construido con la familia, por acá de pronto tendrías un camino más fácil, pero respeto obviamente tu decisión, ¿sí? Porque si no, ¿qué vas a hacer con la rabia? No vas a cambiar la forma de pensar de tu hijo, ¿sí? Sí, sí. Y vas a estar siempre como frustrado, con rabia, y son emociones no saludables para ti como padre, ¿sí? Y pues para el hijo, evidentemente, pues también se va a sentir frustrado porque no hay una comprensión por parte de su padre. Así es. Claro. Mucho diálogo, ¿no? Sí, ¿no? Y la flexibilidad, lo que estábamos hablando, o sea, el tip es la flexibilidad es permitirme reconocer, aceptar y entender que pues evidentemente eso no tiene que ser como yo quiero que sea. Bueno, en estos programas que hemos abordado con estos temas tan interesantes con todo el equipo de Neuromedic, permanentemente cada miércoles siempre hablamos en algunos casos particulares dos aspectos fundamentales, y pueden ser otros más, pero me llaman y me han marcado, que es el tema de la comunicación
y el tema de estar pendientes, ¿no? Seguimiento, que es un Sí. caso importantísimo también para el tema que hoy usted está comentándonos al aire. Sí, claro que sí. La comunicación es una herramienta básica, Fundamental. fundamental en todos los hogares, en todos los seres humanos, porque es la forma en cómo nosotros nos expresamos, ¿no? Y al final el diálogo es importante porque es permitirme comunicarte lo que yo siento, y la comunicación asertiva, lo hablamos hace un buen tiempo, Así es. de la importancia de la comunicación asertiva. Es una comunicación empática, validando emociones, permitiendo a la otra persona expresar, ¿sí? Así es. Y tratando como de buscar un acuerdo, una negociación. Perfecto. Pero bueno, también ponerse en los zapatos de la otra persona es fundamental, ¿no? Sí, claro, evidentemente. Y ya pues hablando ya del tema, digamos, de la respuesta fisiológica del miedo, de la fobia, de la evitación, eso también pues tiene un componente en una hiperreactivación de la amígdala, de la corteza prefrontal, donde todo esto lo miran como una amenaza. Y esto también tiene otro enfoque, pues dentro de lo que hemos venido trabajando en Neuromedic. Es basado en las terapias que nosotros trabajamos pues en la clínica, terapias que permiten estimular tu sistema nervioso para disminuir, ¿no?, esa hiperreactividad de la amígdala, que todo lo está viendo como una amenaza, ¿sí? Porque también, si es verdad, lo que hemos hablado todo esto en contexto es como desde la parte cognitiva, ¿no? Ya. Pero ya decirle a una persona como que, bueno, digámoslo así, no sientas eso, siéntete diferente o piensa diferente, pero si está bloqueado por el miedo y por ahí su sistema nervioso está alterado, está desregulado y está bloqueando ese ejercicio, digámoslo, de lo que queremos trabajar, ahí es donde de cierta forma nuestras terapias intervienen de una forma muy clara. Por eso Neuromedic es muy integral. Todo es importante en Neuromedic. Hasta citamos padres de familia, reforzamos la parte cognitiva en un paciente, hacemos exposición. A mí me encanta hacer terapias de exposición porque a los pacientes que vienen con ansiedad, fobia social, yo los expongo, o sea, les hago un trabajo cognitivo, permito que en el avanzar de las terapias su ansiedad vaya disminuyendo, y llego y les digo, bueno, ya estamos con mucha teoría por acá, ahora sí vamos a aplicarlo, ¿no? Entonces los saco del consultorio y los expongo, ¿sí? ¿Y cómo los expone? De manera gradual, ¿no? Empiezo con exposición hay una terapia que se llama exposición a la vergüenza, que es permitirle a la persona realizar algo que me avergonzaría, ¿no? Entonces a veces les hago colocar bolsas en la cabeza, la toalla amarrada pues ahí y salen a la calle. Una sombrilla, y salimos ahí por todo el centro médico, y está todas las personas pues ahí viéndolo, ¿no? Pero para hacer esa exposición pues evidentemente tuvimos que hacer un trabajo terapéutico cognitivo, y ya en la terapia de exposición es enseñarle a la persona que lo que hemos interiorizado en nuestros pensamientos tiene credibilidad. O sea, que válido que puedo ser criticado, válido que puedo ser mirado, rechazado y demás, pero qué tan terrible es eso en mi vida, ¿no? Además de la incomodidad, no ser algo terrible, ¿cierto? Entonces, ¿bajo qué fundamento? Pues en la vida nadie nos ha dicho, nadie nos clasifican por críticas, números de críticas, ni nadie nos ha dicho que entonces doctor Juan Diego supera más de 1000 críticas, pierde su título como profesional, ¿no? Al final les hago entender a los pacientes que en la vida siempre van a haber las críticas, ¿sí? Y depende de la interpretación de tú lo que le des a ello, es qué tan terrible será, ¿sí? Pero no es que la vida imponga que sea algo terrible, ¿no? Así es. Entonces en la terapia de exposición es permitirle a la persona vivir la experiencia de la exposición a la vergüenza, para que evidentemente tenga más credibilidad, y cuando ya ellos pues obviamente no están asustados en el momento de la exposición, salen conmigo, yo también a veces los acompaño, doctor Juan Diego se pone también bolsas en la cabeza, me expongo igual que ellos, y pues les doy un poquito de confianza, ¿no? Entonces después le digo, bueno, ¿será que yo ya me puedo quitar? ¿Te podrías tú devolver o podríamos dar otro circuito tú solo? Y ya, como ya han ido exponiéndose, sí, ¿no? Hágale, doc, tranquilo, ¿sí? Y así los expongo, y al final cuando ya volvemos al consultorio le digo, bueno, ¿ahora cómo te sientes? Me dicen, caramba, ¿no? O sea, sí, nada terrible pasó. Aquí sigo vivo, les digo, ¿no? Llama a tu casa a ver si alguien por ahí algo grave pasó, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué más de la incomodidad? ¿Qué más de la sensación que sentiste? Que está bien sentirla, porque no les digo a mis pacientes, o sea, yo les enseño que al miedo se lo vence con miedo. No hay que esperar vencer un miedo sin miedo. Antes de abordar un tema bastante interesante, quiero darle continuidad a lo que estamos hablando. En ese tema de la exposición. Sí. Hoy, usted me corrige si me equivoco, tenemos dos líneas de extremo en el tema de la exposición. Uno, que es la exposición, es ese cara a cara, digamos, esa interacción que tenemos en nuestro barrio, en nuestra ciudad, con nuestra familia.
pero cuando hablamos de esa exposición virtual, cibernética, tecnológica, ¿el escenario cambia o no? Cambia un poco el escenario, pero tal vez las creencias son las mismas, ¿no? El miedo al rechazo, a la crítica, al que dirán, las autoexigencias, las expectativas. Yo lo decía por lo siguiente, sí. Porque una cosa es obtener una crítica, digamos, el chico que sale a la calle como de tus allegados, con como una de tus bolsa, cercanos. entonces, bueno, una crítica directa, Ya. 2, 3 personas. Entiendo. Pero si vamos en un tema de redes sociales, son 2.000, 3.000 críticas. Ya, comprendo. Y muy agresivas. Entonces, esos extremos, desde el punto de vista emocional, psicológico. Digamos lo que puede tener un poco más impacto la parte de las redes sociales, ¿no? Ya. Además que evidentemente hoy es como le han metido mucha sugestión y muchas altas expectativas, entonces cuántos likes le van a dar, cuántos dislikes no me van a dar, cuántas críticas tendré, pero es muy bueno lo que tú dijiste. En algún momento lo trabajé con un paciente y le dije, bueno, y un presidente que tiene ahí un pocotón de críticas, ¿qué le ha pasado al presidente, no? Hasta el momento, ¿sí? Está siendo muy fuertemente criticado, Ya. ¿sí? Pero por críticas, por comentarios de las personas, ¿a ese presidente le ha pasado algo? ¿Salió desmodelado? ¿Algo terrible le habrá pasado? Yo veo que el hombre sigue ahí hablando sus cosas, ¿sí? Que no tienen sentido de lo que habla, ¿cierto? Pero ¿qué ha pasado con él? Nada, ¿sí? Ya, evidentemente, lo que tengan consecuencias políticas, colocando, por ejemplo, el ejemplo de Nicolás Maduro, ¿no? Yo lo colocaba mucho en ejemplo porque entendemos que es un presidente que tenía muchas críticas, ¿no? A nivel mundial, millones de críticas, pero yo siempre les decía, y bueno, ¿y qué le ha pasado a él, no? O sea, por críticas, por burlas, por comentarios, por millones de críticas. Nada. El hombre sigue ahí hablando, ¿no? ¿Sí? Ya que pues por allá por el tema político y ya fue investigado y tiene sus consecuencias, pues legalmente ya tiene que él ser responsable por sus actos. Pero si fuera solamente por críticas y burlas, pues este hombre seguiría ahí. Nada le pasaría, ¿no? Ya. ¿Sí? Entonces siempre les llevo a entender de que qué tan terrible es eso que sucediera, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, Shakira, si acumulara 1 millón de críticas, ¿dejaría de cantar por eso? ¿Sí? ¿Qué tan saludable o qué tan lógico es pretender Shakira o que ella quisiera ser agrado a todo el mundo, ¿no? Así es. No, seguramente a eso viene una mayor validación, ¿no? Pero una persona que empezamos una exposición, pues hay que hacerlo gradual, ¿no? Pero mira que he llegado al punto de los pacientes que me han entrado con ansiedad y miedo, y me han dado testimonio, o sea, lo hemos trabajado durante todo el proceso de Neuromedic y les digo, ¿serías capaz o te gustaría dar un testimonio de tu experiencia vivida en Neuromedic? Y de cierta forma estamos trabajando un proceso terapéutico. Mira que te gustaría subir tu foto, te gustaría hacer videos, te gustaría ser un poco más participativo en las redes sociales. Creo que esto puede ser la puerta de entrada, ¿no? Entonces, lo entienden, dicen, no, pues sí. Le dije, ¿qué cambiaría de lo que hemos trabajado, no? ¿Hace parte de la terapia la exposición Sí, también? claro que sí. Ya. Ujú. Ya. Sí, y bajo el consentimiento de ellos lo permiten y así lo trabajamos. Doctor Juan Diego, hay una conexión en este tema que hoy estamos tratando aquí en Sanamente y hablamos de la fobia escolar, timidez, y aquí viene un tema que me parece interesantísimo, el arte de hacer amigos. Un tema fundamental, digamos que las personas que tienen esa fobia escolar, que tienen esa timidez, les queda muy difícil hacer amigos. Entonces profundicemos un poquito más cómo se puede enfocar para ser muy empático, pero lograr amigos, digamos, que estén dentro de su contexto, dentro de su hábitat, por decirlo así. Sí, muy bien. Dentro de la timidez es un proceso de una persona que tiene un rasgo de un poquito de introvertido, pero que se permite, ¿no? O sea, se permite entrar a un punto social, se permite ser un poco participativo, pero es reservado, ¿no? O sea, tiene por ahí sus pocos, se permite socializar. Ya aquí viene el tema, por ejemplo, en la ansiedad social, ¿no? Entonces, somos seres comunicativos, o sea, parte de nuestra naturaleza es socializar, es comunicarnos, ¿no? Y también estamos en un ambiente, estoy en el colegio, porque también hay casos de que, por ejemplo, no les interesa y se sienten bien. Entonces, yo por ahí no refuerzo nada. Ya. O sea, le digo, ¿te sientes bien solo? Sí. O sea, no quisieras hacer, porque ya es la preocupación de los padres. Es ¿no? una condición normal. Digámoslo así, pues a ver, depende del tema emocional de la persona, ¿no? Si siente que pues evidentemente no hay alguna afectación y no tiene ningún eso, y hay que ver los grados, ¿no? Entonces, si es una persona reservada y le gusta estar solo, pero
puede tener trabajos en equipo y se permite participar, está bien. Parte de su personalidad. Claro, exactamente. Ya. Sí, muy bien. Pero si ya hablamos de una persona que, digámoslo, la conducta, la trastorno de personalidad evitativo, entonces el evitativo es el que todo el tiempo piensa que va a ser rechazado, que va a ser cuestionado. Ahí ya es patológico. Eso es patológico porque Ya. está bloqueado y esa persona sí quisiera perder el miedo. Esa persona sí quiere poder hacer amigos. Sino que su condición pues Exacto. no lo permite. Exactamente. Y el primer paso es, empiezo con la autoaceptación. Ya. El primer paso que trabajo con esa persona es la autoaceptación. Primero, validarme quién soy, ¿sí? Validarme que no soy una persona tan empática, no soy tan extrovertido, no soy tan sociable, me cuesta un poco tener un diálogo extenso, ¿sí? Primero tengo que validar quién soy antes de ya esperar ser otra persona, Ya. ¿sí? Porque ahí viene mucha la frustración, ¿sí? Porque yo siempre, esta pregunta es clave para mí como terapeuta y yo les digo, al final de esto, ¿qué tú quieres, no? Ser sociable, no tener miedo, me dicen, ¿no? Ser extrovertido, Ya. ¿sí? Ser como bien flexible en el diálogo, no ser tan tímido. Y le digo, pero la realidad es que como tú eres, entonces dicen lo contrario, ¿no? Entonces le digo, primero, antes de ser otra persona, antes de dejar de ser tu esencia, primero reconoce quién eres y empecemos ahora sí a trabajar por mejorar esa versión tuya. Ya. ¿Sí? Claro. Entonces no es que tengas que en este momento ya ser muy empático, no. Valida que eres poco empático, pero vas a tratar de ser un poco más empático. ¿Cómo? Bueno, acercándote, teniendo un diálogo, empezando a hacer grados de exposición. Punto de partida, conocerse interiormente. Claro, y validarse quién eres. O sea, la paz de un ser humano no es ser otra persona, es primero abrazar Ya. quién eres. Amor propio, Exactamente, autoaceptación. autoaceptación. Exacto. Perfecto. Bueno, una vez conocida la personalidad, pues digamos. Sí, es que ya- hay varios grados, ¿no? Sí, ya tengo mi autoaceptación, conozco, muy sé bien. que soy tímido, pero quiero tener esa posibilidad de ser más flexible, de hacer, tener ese arte de hacer Eso, amigos. entonces ahí viene el segundo paso, que es ¿Cuál es el segundo identificar paso? qué es lo que lo impide, sus creencias. Ya, ¿Sí? ya. Entonces puede ser autoexigencia o puede ser exigencia hacia a la otra persona. Es decir, esa otra Ya. persona no me puede rechazar, sería una demanda. Una expectativa alta. Exactamente, está muy bien, la expectativa alta, ¿no? Entonces esa persona no me tiene que rechazar, no me tiene que mirar feo, tiene que tener como una actitud empática Así es, conmigo, así es. ¿cierto? Entonces vas con altas expectativas y yo le digo, no, pero pues también tienes que reconocer que eso no está bajo tu control y que qué puede pasar. Sí, claro. Claro, que te rechace, ¿cierto? Que puede no tenga pasar, los mismos que gustos, no exactamente, tenga muy la bien, misma línea. que no sea tan amigable, exactamente, Perfecto. que no sea tan empático como tú esperaras. Tienes que aceptar eso también, Ya. ¿no? Para que vayas cogiendo cancha y no sea tan fuerte ese Así golpe es, si así llegase a pasar eso, ¿sí? Comprendo que esa sería tu expectativa, pero déjalo como preferencia más no como demanda. ¿Y cómo aborda usted desde el punto de vista terapéutico ese arte de hacer amigos con redes sociales? El arte de hacer amigos es validar quién soy y ser flexible conmigo y con la otra persona. Ya. Ese es el arte de ser amigo. Ser flexible es permitirme ser yo mismo también, ¿sí? No tener que mascararme bajo otra personalidad o bajo una validación o bajo ser diferente para ser de agrado de la otra persona. Ser flexible es permitirme ser quien soy. Ser flexible es entender que esa otra persona puede ser no el sujeto, la persona que yo espero, ¿sí? Desde ahí empieza el arte de hacer amigos, ¿sí? Porque no vas con altas expectativas Así es. ni hacia ti ni hacia esa persona. Ya. Entonces el arte de hacer amigos es que en el primer intento que trataste de hacer amigos, por ahí no fue, listo, voy con otra persona, porque no todos tenemos feeling con todos Así de la es. misma manera. O sea, hay Así personas con las que uno siente que uno puede tener conexión, ¿no? Y hay otras que evidentemente no lo vas a tener, Así es. ¿sí? Pero ojo las expectativas, porque si vas con expectativas de que entonces ya tiene que ser esta persona y entonces el amigo y entonces súper cordial y entonces tiene que haber feeling y diálogo y un súper diálogo, no. Ya. Sí, permítete también incomodarte en esa situación. Es tocar esa realidad, ¿no? Sí, correcto. Y bueno, y hoy con ese tema le comentaba de redes sociales, o sea, desde el punto de vista terapéutico, ¿cómo se aborda ese tema? Porque lo que acaba de explicarnos es cuando hay esa relación y ese conocimiento físico, real, cara a cara. Pero cuando es virtual, ¿cómo lo abordan desde el punto de vista de la terapia?
de la parte virtual sería... si Pues la digamos, persona- porque es que hoy se confunde mucho Sí, que sí. el arte de hacer amigos Ya. es tener un cúmulo de amigos en las redes sociales, tantos seguidores, pero ¿cómo se aborda desde el punto de vista de la terapia, aterrizar a ese joven, a esa persona, de decirle, oiga, ese tema de amistad, si se configura como tal o no? Claro, ¿no? ¿Y qué tipo de amistad Así quieres es, generar? claro, ¿no? porque puede ser algo exactamente, ficticio, ¿no? Muy bueno. bien. Y mira que hay personas, muy bien lo que dijiste, hay personas que influye mucho el ego, ¿no? Entre más Así amigos es. tengo, mejor mi ego Sí, sí, estará, sí, ¿no? sí. Porque me siento una persona importante, porque soy una persona social. Y no, evidentemente eso no está escrito en ningún lado, ¿no? Entonces Así es. ahí les hago entender. Es como qué tipo de amigos quieres para tu vida también, ¿no? O sea, ¿quieres un bulto de amigos para qué? ¿O quieres amigos selectivos para qué? Así ¿Sí? es. O sea, el arte también de hacer amigos es identificar lo que tú quieres para ti también, ¿no? O sea, qué tipo de amistad tú buscas, una amistad que sea, digamos, constructiva, ¿sí? O solamente una amistad por aparentar, ¿sí? Es validar la calidad de amistad. Ujú. Sí, correcto. Pero el tema en las redes sociales y en la parte virtual, pues vemos que es un poco más de apariencias, ¿no? De ficción. Sí, correcto. Bueno, doctor Juan Diego, en estos últimos 8 minutos le voy a dar espacio también a las inquietudes, a las Súper consultas, a los comentarios que nos hacen los oyentes, porque Escuchemos a ver. están muy activos y vienen algunas particularidades también. Muy bien, Nos reservamos siempre los nombres de las personas que nos escriben por supuesto. y me dice, entiendo que es una persona adulta que nos escribe y dice lo siguiente. Vale. A veces vemos al niño que se queda en un rincón solito mientras todos juegan y nos afanamos por empujarlo o que haga amigos a la fuerza. Yo me pregunto, dice el oyente, ¿ser tímido está mal o es que nosotros los adultos somos muy intensos con eso? De tal manera que queremos que todos estos niños, al menos este niño que identifica en el ejemplo, que está solito en el rincón, se convierta en el alma de la fiesta. ¿Cómo le ayudo a alguien que es callado sin hacerlo sentir que tiene un problema? Ya, muy bien. Evidentemente no es que esté mal ser tímido, es parte de un rasgo de una personalidad, Ya. ¿no? Si no, todos, pues... No hay que estigmatizar. todos fuéramos almas de fiesta, pues ¿cómo sería este mundo, no? ¿Cierto? O sea, esto Ya. es lo bonito también de los seres humanos, la diversidad, ¿cierto? Y El equilibrio. las características de las personalidades. Y si ya estamos queriendo que esa persona tímida sea el alma de la fiesta, es una exigencia no tan buena, ¿sí? Hay una alta expectativa ahí. Es empezar por validar quién es esa persona y ver qué punto de timidez tiene, ¿no? O sea, si Ya. es una timidez que realmente le está afectando su vida o por él está bien, ¿sí? O sea, una persona que no se le da mal, pues, o sea, estar con uno o con escasos amigos o a veces solo, que quiere estar solo. Entonces, más que generar expectativas o suponer situaciones, es más bien como acercarse a la persona, el chico. En este caso, mi recomendación sería, ¿cómo te sientes? ¿Sí? ¿Cómo te sientes así? ¿Te Diálogo. sientes bien estando solo? ¿Sí? ¿Qué ha pasado? ¿Has tratado de hacer amigos? ¿No? ¿Esto? ¿Quieres hacer amigos? ¿No quieres hacer amigos? ¿Te sientes bien así? ¿Cómo te estás sintiendo? Ya. ¿Sí? Pero ya como decir como que sea el alma de fiesta, no, pues o sea, seguramente si tú eres el alma de fiesta, no es que tu hijo tenga que serlo también en el colegio, ¿no? Pero evidentemente pues no es que esté mal ser tímido tampoco. Ya. ¿Listo? Bueno, tengo otro mensaje que nos llega al 300-315-9393, es el contacto directo con Sanamente Salud Mental a tu alcance. Dice, y se la dirigen a usted directamente. Doctor Juan Diego, la verdad es que uno ve a los chiquitos llorando en la puerta del jardín y se le parte el alma. Sí, claro. Pero a veces no sé si es un berrinche normal o si de verdad el niño está pasando por un mal momento. Y la pregunta es, ¿cómo me doy cuenta si mi hijo solo tiene flojera de ir a la clase o si de verdad le tiene miedo y es un miedo real, de esos que paralizan a la escuela? Porque uno a veces, por querer ser firme, termina metiendo la pata. Claro, muy buena aporte de acá del oyente. Digámoslo así,
No es que el niño esté haciendo berrinche porque quiere y que todo esté dramatizado. Y si es chiquitín, menos aún, ya lo expliqué desde un comienzo, el cerebro de él lo toma como una alerta, como una amenaza y está actuando bajo esa amenaza, ¿no? Entonces, sí es importante lo que estábamos hablando desde el principio, hacer el acompañamiento sin rescate, o sea, y es normal, a los padres también les hago entender, o sea, es algo que es natural sentir también, porque no solamente los hijos sufren en ese desapego, sino que también los padres, ya dejarlos en sus primeros días de colegio, también los padres pues atraviesan también esa incomodidad, pero al final esto no va a ser para siempre, ¿sí? Y hay que hacer la exposición gradual, es decir, acompaña a tu hijo, ¿sí? Estás unos minuticos con él y te vas retirando progresivamente, ¿no? Y así lo puedes ir haciendo en la medida que ya vaya, pero siempre enseñándole, no te lo lleves para tu casa, no invalides el miedo, ¿sí? Y por el momento es algo que está respondiendo su cerebro ante una amenaza que está identificando. No es berrinche. Perfecto. La última inquietud es una chica que nos dice lo siguiente: cuando llego a lugares donde hay muchas personas, me siento incómoda y noto que mi cara se sonroja. En ese primer momento experimento intranquilidad. Después de un rato logro volver a la normalidad, siempre y cuando las personas presentes no me dirigen la palabra, aunque en ocasiones me cuesta mantener la calma durante toda la jornada. Esto no suele ocurrir con todas las personas ni en todos los lugares. Sin embargo, cuando sucede, para evitar que vuelva a pasar, prefiero no salir al baño, no decir nada, ni siquiera moverme del sitio, con tal de no enfrentar nuevamente esos momentos. Evitativa, claro. ¿Cómo se puede manejar esas situaciones? ¿Qué acciones se pueden implementar para mejorar? ¿O cómo se podría regular esos escenarios dentro de los entornos cotidianos? Exactamente, ahí muy bien. Eso es ansiedad social, lo que estábamos hablando desde un comienzo, las creencias, ¿no? ¿Cuáles serán las creencias de esta chica? Seguramente puede haber la suposición de que está siendo criticada, de que hay prejuicios hacia ella, de que pues obviamente pueden haber comentarios. La chica tiene que validar que es algo que es incómodo, porque aquí yo les enseño a mis pacientes a aceptar esa inconformidad, esa incomodidad que está viviendo, que no se exija como que tiene que estar tranquila, que tiene que estar segura, está bien sentir lo que su cuerpo está sintiendo. Qué tan terrible sería que estas personas estuvieran haciendo comentarios o prejuicios de ella. Ahora, ¿cómo saberlo, no? ¿Sí? ¿Cómo realmente identificar si eso está pasando? Sin embargo, acepta que puede estar pasando, pero qué tan terrible es esto en tu vida, ¿sí? Más allá de eso, ¿sí? Pero entonces, pues obviamente ya haría más preguntas con oyentes acerca de sus creencias, de sus inferencias, de qué es lo que piensa en ese momento, ¿sí? Pero de paso, o sea, primero es validar lo que está pasando. O sea, tienes que aceptar que en ese momento estás sintiendo lo que estás sintiendo, que es la intranquilidad, la incomodidad, que es un evento así. Evalúa tus pensamientos, o sea, bueno, si estuvieran en ese momento haciendo críticas, ¿qué pasaría? Algo terrible, ¿no? O sea, tu puesto, tu trabajo depende de eso, tu salario depende de eso, tu familia, tu hogar depende de eso, seguramente no está escrito. Entonces, válido que puede ser que esté pasando, pero pensar de lleno si ella ya está entrando como en el pensamiento de que todos están opinando o hay prejuicios hacia ella, es un pensamiento irracional, ¿no? Porque también puede pasar lo contrario, que nadie está interesado por ella y punto, ¿sí? Tienen otras preocupaciones más que verla, ¿sí? Entonces, o opinar sobre ella, ¿no? Entonces habría que analizar si ella está ya con, digámoslo, con una ansiedad patológica en el cual se bloquea todo el tiempo, hay mucha evitación, le cuesta y tiene muchas dificultades y quisiera como mejorar esa parte de sí misma. Acá estamos en Neuromedic pues para apoyarla. Bueno, y dentro de ese tratamiento pues una terapia a la exposición, ¿no? También, ¿no? Sí, claro, por allá la espero. Sí, por allá con todo el Tenemos equipo dos clínico. preguntas más que nos escriben de último momento. Listo. Aquí a través de nuestro WhatsApp, el 300-315-9393. Bueno, mil y mil gracias por los mensajes. Felicitan a los panelistas y nos preguntan lo siguiente. Yo se lo traslado a usted, mi estimado doctor, que es el especialista. Dice, mi pregunta es al contrario de lo que estábamos hablando del chico que está muy introvertido. Dice, mi pregunta es al contrario. Tengo un pequeñín de 5 años, pero él es muy activo. A veces él no lo puedo tener como tan quieto. Baila, canta, imita personajes y a cantantes. Y la pregunta es,
a esa edad es un comportamiento normal o no? Habría que hacer un poquito más de preguntas, ¿sí? Como es, si de pronto a veces puede haber irritabilidad o agresividad. Ya. Podríamos estar pensando en un rasgo de un TDAH, un trastorno de déficit atencional con hiperactividad. ¿Qué tan, Pero si tiene esos... si es muy inquieto y no se halla y está de aquí para acá, y si lo pones a escribir o lo pones en una actividad y no te aguanta más de 1 o 2 minutos y ya está haciendo otra cosa, por ahí podríamos ir enfocando un diagnóstico, Ya. ¿no? Entonces, hasta ahí no sería tan normal, ¿no? Pero habría que indagar un poco más sobre otras conductas que pueda presentar el menor para llegar, pues tener como un panorama más claro para el diagnóstico. Ujú. Pero hasta ahí no tiene muchas características de un TDAH. Ujú. Tocaría complementar con lo que- Exactamente, otras preguntitas Ya. ahí, ¿no? O sea, en esas actividades, cómo su comportamiento, cómo es el comportamiento en clase o Ya. en la actividad escolar que esté. Sí, ahí tiene otras. Para complementar y dejar como muy tranquila pues al oyente, no nos escribió esas características, pero si tiene ese trastorno de TDAH, ¿cuáles características se le adicionarían a las que nos formuló en el mensaje? Muy bien, lo que te digo, no está en una actividad más de un tiempo. Ya, más o sea, no tiene constancia de la actividad. Exactamente, no puede Ya. terminar una actividad. Irritabilidad. Irritable todo el tiempo, Ya. a veces hay agresividad. Agresividad. ¿listo? Es muy impulsivo. Impulsivo, Es muy, impulsividad. Exactamente. ¿Qué más? Por ahí es el típico que desencadena desorden, ¿no? En el curso. En el curso, Sí, ya. desencadena y distrae a los demás compañeros. Esas son como las características, Bueno. ¿sí? Pero es muy frecuente en los niños varones a esa edad, o sea, algunos comportamientos sí pueden estar hasta ahí asociados, ¿sí? Ya, pero si tiene comportamientos Que le vayan vinculados- prestando atención, correcto, y si ya vemos que está muy fuerte y está afectando su rendimiento escolar y está afectando el rendimiento de otras personas, también ahí tendríamos que prestarle cuidado. Ya, Ujú. perfecto. Y la última pregunta tiene que ver con estos chicos que han seleccionado universidad y me pregunta, dice, ¿qué herramientas me pueden brindar para que un adolescente que viaja al extranjero a estudiar? Ya. Es muy abierta la pregunta, ¿no? Claro. Pero está relacionada con esa adaptación, con ese cambio de país, posiblemente cambio de idioma, cambio de lugar de, obviamente, de residencia, de expectativas, la familia la deja acá en Colombia. Sí, ¿no? Validar las emociones de esta persona, no esperar que se sienta totalmente tranquilo. Es normal que en este momento esté atravesando por una preocupación, una ansiedad, que obviamente está bien sentirla, ¿sí? Pues garantizar el apoyo afectivo, ¿cierto? La comunicación, evidentemente, y ver, pues obviamente esta decisión, pues hace cuánto tiempo viene tomado, si realmente pues está validado todas las herramientas, y bueno, pues sí, de pronto un acompañamiento psicológico, una valoración para identificar si obviamente no hay alguna afectación emocional o hay algo más ahí, ¿no? Y mucho diálogo, ¿no? Correcto, sí. Doctor Juan Diego, mil y mil gracias. Tenemos las Gracias 8:33 a ustedes. minutos. Mil y mil gracias. Bienvenidos siempre a los micrófonos de 88.1 FM. Muchas gracias, Y bueno, y Germán. si quieren un diálogo más directo con el doctor Juan Diego en Neuromedic. Por allá los espero y con todo el equipo clínico. Tenemos excelentes colegas, las terapias realmente son muy bonitas, son importantes, y lo que más me agrada de Neuromedic, y realmente es algo muy interesante, es lo integrativo que somos, ¿sí? Ya. O sea, abordamos a un paciente bajo muchos componentes, ¿sí? Tratamos de que sea una esfera completa para garantizar mejor su avance y su objetivo terapéutico. Y por allá los esperamos en Neuromedic, ubicados en Centro Médico La Riviera. Créeme, Germán, que las terapias, el equipo clínico son muy bien seleccionados, y todo pues en pro de nuestra salud emocional de equipos de los nariñeses, de los pastusos y de nuestros ciudadanos. Así es, entonces nos esperamos y nos conectamos con Neuromedic, Centro Médico La Riviera, Avenida de los Estudiantes. Correcto, sí, muy Doctor bien. Juan Diego, muy buenas noches. Muchas gracias. Mil y mil gracias. Romántica Estéreo, y a todos los oyentes. Buenas noches. Romántica Estéreo presenta Sanamente, salud mental a tu alcance, con la doctora María Constanza Maya. Todo lo relacionado con depresión, ansiedad, trastornos del sueño, insomnio, déficit de atención, adicciones y problemas en el sistema nervioso. Sanamente, miércoles 7 de la noche, solo por 88.1 Romántica Estéreo.